Espero que hayan leído. Si quieren vamos haciendo un pequeñísimo repaso, les voy explicando como ustedes prefieran. ¿Quieren que les vayamos repasando inclusive las cuestiones teóricas? Una pregunta, ¿sí? ¿Está la encuesta que siempre hacen o no? Ay, creo que no. Yo no soy muy encuestadora. Así que en este tema no estás tener horno. No sé, Lauti, ¿vos? No, no está la encuesta. De este tema no. De mí no esperen encuestas. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeñísimo repaso, ¿les parece, entre todos? Voy a ir hablando un poquito de aspectos teóricos, si les parece, o vamos directamente a los ejercicios. ¿Qué prefieren? Por mí lo teórico, profe, también. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es cinética química, que es lo que ya habían visto en química, ¿no? Es la velocidad con que ocurren las reacciones químicas. Este primer tema, el 3i, habla de cinética química homogénea, es decir, cuando tanto reactivos como productos o catalizadores están todos en la misma fase. A eso nos referimos con cinética química homogénea. Esta primera parte es un estudio bien empírico de la cinética química homogénea, estudio experimental. Después, el tema que viene es describir la cinética desde el punto de vista teórico y luego van a ver la cinética química heterogénea. Pero esta primera parte vayan preguntándome, chicos, si tienen dudas. Esta primera parte solamente vemos las reacciones en fase gaseosas o en soluciones donde hay una sola fase. En cinética química homogénea, la velocidad con que ocurre una reacción química depende de dos factores. Uno es la concentración de los reactivos y otro es la temperatura. Bueno, antes de ver qué es la ley de velocidad, podríamos definir velocidad. Por eso vamos a hacer el ejercicio 2. Este ejercicio lo agregué solamente a los fines de que interpreten la velocidad de una reacción química. Todos los sistemas que vamos a trabajar ahora, vuelvo a repetir, chicos, para los que van llegando, que me frenan y me preguntan, ¿sí? Esto así se hace un poco más dinámico, y si me pongo muy aburrida, me cortan y avanzamos un poco más rápido, ¿sí? Bueno, la velocidad la definimos como la derivada de la concentración molar, ya sea de reactivos o productos, en función del tiempo. Derivada porque la velocidad cambia instante a instante con la concentración de reactivos y productos. Por eso se usa la velocidad instantánea, la derivada de concentración molar. Concentración molar en moles por litro, porque es muy útil en la interpretación de esa concentración. Moles por litro de mezcla reaccionante. Y se utiliza esta unidad de concentración cuando el volumen de la mezcla reaccionante es constante. ¿Sí? La velocidad se define como negativa para reactivos, para que quede positiva, porque los reactivos, su derivada es negativa, van disminuyendo su concentración en función del tiempo, y es positiva para los productos, ¿sí? Hay una única definición de velocidad que es en función del avance de la reacción, eso está en las filminas, que la velocidad es el diferencial de avance de reacción respecto del tiempo por unidad de volumen de mezcla reaccionante. Cuando definimos grado de avance de una reacción, como los números de moles del componente I menos los números de moles iniciales dividido su coeficiente estequiométrico, resulta que hay una velocidad diferente para cada reactivo o producto, dependiendo de la estequiometría.
Por ejemplo, acá me está diciendo, dice, la velocidad de cambio de la concentración molar de radicales metilo en la reacción 2-metilo, ¿sí?, fue informada como derivada de radicales metilo, ¿sí?, es igual a menos 1,2 mol sobre litro sobre segundo, bajo ciertas condiciones particulares. ¿Cuál es A, la velocidad de reacción, y B, la velocidad de formación del producto? Lo que me está diciendo esa estequiometría es que por cada 2 moles de reactivo que va desapareciendo por unidad de tiempo, va apareciendo 1 mol de producto. Es decir, que la velocidad de desaparición del reactivo es el doble que la del producto, ¿sí? Por eso es que cuando analizamos velocidad de reacción, siempre hay que saber a qué reactivo o producto se está haciendo referencia o sobre qué reactivo o producto se está haciendo la medición, ¿sí? Por eso no hay una única definición de velocidad, excepto la que usamos como el grado de avance de reacción. Por lo tanto, la velocidad es igual a valor negativo para el caso del reactivo y dividido su coeficiente estequiométrico. Por eso queda que la velocidad es menos 1/2 la derivada del reactivo respecto al tiempo. Este corchete indica concentración del reactivo en moles por litro. Y es igual a un valor positivo de la derivada de la concentración molar del producto respecto del tiempo. Por eso que la velocidad es igual a 0, como esta velocidad era menos 1,2, ¿sí? La velocidad es 0,6 mol sobre decímetro cúbico sobre segundo. Y la velocidad de formación de producto tiene el mismo valor que el de la definición de la velocidad. Este pequeño ejercicio nos indica que hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, a qué reactivo o producto estamos refiriéndonos, porque cambia el valor de la velocidad y lo que va a cambiar después específicamente la ley de velocidad es el valor de la constante de la ley de velocidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Profe, acá la de reacción y de formación coinciden porque tiene un solo mol, el Claro, coeficiente estequiométrico. exacto, el coeficiente estequiométrico es 1, por eso coincide. Gracias. Exacto. Profe, Y el producto es positivo. Sí. Sí, Manuel. quería hacer una consulta. Acá la variación de las concentraciones de los productos reactivos son las mismas porque es una reacción elemental. No lo sé. No te me certeza, no es eso lo que me estoy refiriendo. Ya vamos a hablar de reacciones elementales y no elementales. La velocidad es la misma por definición, ¿sí? Porque por lo único que coincide es porque el coeficiente estequiométrico del producto es 1. No tiene que ver el hecho de que sea elemental. Mi pregunta es, ¿cómo Marcela. supo... Perdón. Sí, dale, Manuel. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo supo que la variación de la concentración del producto es 0,6? Porque por definición, por acá, mira, está escrita, la definición velocidad es para los reactivos, recordad que los coeficientes estequiométricos de los reactivos son negativos, ¿sí? Sí. Y es la derivada de la concentración molar del componente I de la mezcla reaccionante respecto del tiempo, dividido por su coeficiente estequiométrico. Esa es la definición de la velocidad de la reacción. Menos Bien. 1/2 porque el coeficiente es 2 y es negativo, ¿sí? Y acá coincide la velocidad con esta expresión porque el coeficiente estequiométrico es más 1. Perfecto. Pero eso se da en todas las reacciones, no importa si es elemental o no. No importa si es elemental o no. Eso, una cosa es, lo que estamos analizando acá y es por esto tu pregunta es muy interesante porque es donde se producen las grandes confusiones. Lo que estamos analizando acá es la definición de la velocidad. ¿Sí? Definimos la velocidad. Lo que vos me estás planteando es la ley de velocidad, que es
cómo varía la velocidad en función de la concentración de los reactivos elevados a un coeficiente. Y ahí sí vamos a ver reacciones elementales y no elementales. Pero lo que yo estoy mostrando acá es la definición de la velocidad. ¿Me seguís? Perfecto. Sí, Ok. porque yo lo pensé como que se producía, o sea, reaccionaban la misma cantidad de lo que se producía porque no había producto intermedio. No, Pero no es no. así. No No es lo así. sabemos. Eso influiría en la ley de velocidad, que es lo que vamos a ver ahora. Pero vuelvo a Perfecto. repetir que esta es la definición. Fíjense, Genial. por eso empecé por el ejercicio 2 y no por el 1. Porque la ley de velocidad, bueno, ya que está, los digo, pero antes de avanzar con la ley de velocidad, ¿entendieron este ejercicio? Los Perfecto, que no profe. Ahí, Marcela, quería hacer un agregado o que lo vieran. Nosotros tenemos ahí relaciones estequiométricas disímiles, ¿no es cierto? Mientras desaparecen 2 moles de reactivo, aparece 1 mol de producto. Pero como esto está ocurriendo simultáneamente en el mismo reactor, en el mismo volumen, entonces están afectados por los coeficientes estequiométricos. Por eso uno tiene una velocidad de menos 1.2 y cuando esa es la velocidad de descomposición del reactivo, el producto aparece en la relación, en la mitad de esa velocidad. ¿Se entiende eso? Sí, Eso, sí, es lo que me parece, habíamos... eso es lo que me parece que tendrían que apuntar. O sea, cuando desaparecen 2 moles de reactivo, aparece 1 de producto. Entonces, ¿cómo influye eso en la velocidad? Planteado. ¿Cómo influye eso en las velocidades? Porque ahí está. Está bien, está bien. Eso es lo que habíamos planteado al inicio, exactamente. Sí, sí. No sé si hay alguna duda. No veo nada acá en el chat. Así que dale nomás. Bueno, entonces, esta es la definición de velocidad. Vuelvo a repetir, chicos, esto es para reactores en fase homogénea, para reactores de volumen de mezcla reaccionante constante, ¿sí? Y este corchete representa concentración en moles por unidad de volumen, moles por litro. Bueno, vamos a ver ahora qué es la ley de velocidad. La ley de velocidad, y no es lo mismo que la definición de velocidad, es una ley empírica. Se llama ley porque en realidad es válido para muchísimas reacciones químicas en fase homogénea. Por eso es ley, pero es una ley empírica. Decimos que para muchísimas reacciones en fase homogénea, la velocidad de una reacción química, la velocidad definida por esta expresión, es igual a una constante, un coeficiente, por la concentración en moles por litro de los reactivos elevados a órdenes de reacción a determinarse empíricamente. ¿Por qué es muy útil esta ley? Porque si se fijan, es una expresión sencilla. V es igual a K por la concentración del reactivo A elevado a la M por la concentración molar del reactivo B elevado a la N. Es una expresión sencilla, por eso es muy útil y la cumplen muchas reacciones químicas. Esos coeficientes, esos exponentes, normalmente pueden ser 0, 1, 2, rarísimo que sea más de ese valor. Puede ser a veces fraccionario, 1 medio, 3 medios, y ya estar indicando claramente una serie de etapas intermedias, ¿sí? Pero esta expresión sencilla de la ley de velocidad la cumplen muchas reacciones químicas, ¿sí? Y en esta ley de velocidad sencilla queda plasmado que la velocidad de una reacción química depende de la temperatura y de la concentración de los reactivos. El hecho de que varíe con la temperatura es porque esa constante es válida para una temperatura determinada. Si la temperatura varía, varía la constante de velocidad de esa ley de velocidad. ¿Alguna duda con la ley de velocidad? Pregunten. Profe, Sí. ¿es empírica pero está basado en hechos teóricos o es empírica nada más?
Bueno, después lo vamos a ver, es empírica y está basada en hechos teóricos. Ya vamos a ver, la vamos a justificar para reacciones elementales el hecho de que está basada en hechos teóricos, ¿sí? Pero a ver, es empírica, ¿eh? Lo que primero es empírica. No sirve la teoría más bonita para describir una reacción química si después no es empírica, si después experimentalmente no es el orden propuesto, ¿sí? Primero es empírica y después se justifica teóricamente. Bueno, y ya que están así a full con esto, vamos al ejercicio 3. Dice, dada la siguiente ecuación, hola Augusto, buenas tardes, si quieren ir preguntando, chicos, pregunten, acá tengo el chat, así que los voy viendo y voy lento. Profe, una pregunta, ¿la constante de equilibrio es la constante esa que aparece en la ecuación de velocidad o no? No, acá estamos hablando de, estudiamos cinéticas cuando no estamos cerca del equilibrio, ¿sí? Después, más adelante, vemos que claramente hay una relación clara entre la constante de equilibrio y la constante de velocidades para una reacción que está en estado de equilibrio. Pero por ahora no unamos todavía equilibrio con cinética porque se les arman unas flores de ensalada rusa y es típico esto en los exámenes, chicos, que empiezan hablando de cinética y terminan hablando de equilibrio o al revés. Por favor, se los pido. Acá estamos hablando de cinética, ¿sí? Estamos analizando la reacción justamente cuando está variando su concentración con el tiempo, justamente cuando no ha alcanzado el estado de equilibrio. Normalmente el análisis se hace en los primeros instantes de la reacción. ¿Por qué? Porque es cuando hay una mayor variación de la cinética, ¿sí? Y justamente todavía no hay suficiente cantidad de productos de tal manera que se verifique la reacción inversa. ¿Me van siguiendo? Estamos en la zona donde hay máxima variación de la concentración de reactivos y productos. ¿Dudas, chicos? Vayan preguntando porque esto cuesta y parece simple, pero hay un montón de detalles a tener en cuenta. Bueno, el 3 dice, dada la siguiente ecuación de una reacción química, A más B que da productos, ¿se puede escribir la ley de velocidad sin ninguna otra información? ¿Por qué? Bueno, no se puede escribir la ley de velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se plantea la ley de velocidad, ¿sí? Por eso puse en muchos casos, porque a veces ni siquiera esto sirve, ¿sí? En muchos casos se puede emplear la ley de velocidad, en que la velocidad, ¿sí?, de reacción, que podemos expresarla en función de los reactivos o los productos, ¿sí?, es igual a una constante por la concentración del reactivo A a la N por la concentración del reactivo B a la M, ¿sí? Bueno, se plantea una ley sencilla como esa que está escrita ahí. Se determina experimentalmente M y N. Y muchas veces, sencillamente, no se puede calcular M y N porque sencillamente la reacción es muy compleja y la ley de velocidad no responde, ¿sí? No responde a lo que realmente sucede, entonces ahí no queda otra opción que plantear un mecanismo, como han visto en química orgánica, y después obtener una ecuación, ¿sí? Y después ver si realmente, experimentalmente, esa ley de velocidad más compleja, no tan simple como esta, responde al mecanismo planteado. Bueno, y ahora sí preguntas, me imagino que acá van a tener muchas preguntas. ¿Cuáles serían? Esperen un segundito. Esperen, disculpen, voy a pegar el grito, no se asusten. Feli, ¿me apagás el lavarropa, please? Feli, ayuda. Gracias. Pero sí, díganme, perdón. No, es una pregunta simplemente, en las reacciones elementales N y M son 1. Perdón, ¿cómo me decís? Si en las reacciones elementales N y M son 1. Exacto, ¿sí? Bueno, y ahora sí es lo que me estaban preguntando. Bueno, hasta ahí vamos bien, que no se puede predecir la ley de velocidad, ¿sí?
Si tienen que obtenerse experimentalmente N y M. Bueno, si resulta que suponemos que esta reacción es elemental, que A más B da productos. ¿Qué significa que sea elemental? Que ocurre en una sola etapa, es decir, en una sola interacción, en un solo choque entre A y B, genera los productos de reacción. Una reacción elemental, vuelvo a repetir, que ocurre en una sola etapa. Bueno, cuidado. Si ocurriese en una sola etapa, podríamos decir que B es igual a K por la concentración de A por la concentración de B. En definitiva, estaría diciendo que la velocidad es proporcional a la concentración en moles por litro de A y proporcional a la concentración en moles por litros por B. Porque imagínense que A y B sean dos gases, ¿sí? La velocidad y ocurre en una sola etapa, en una sola interacción, en un solo choque entre A y B. La velocidad va a depender del número de moléculas que haya de A y de B, ¿sí? De alguna manera, concentración de A en moles por litro, de alguna manera estoy diciendo número de moléculas por unidad de volumen, ¿sí? Por eso usamos esa concentración molar, mol por litro, ¿sí? Va a depender de la cantidad de moléculas que choquen de A y B. Mientras más moléculas hayan por unidad de volumen, más va a aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? La velocidad es proporcional a la concentración de A y a la concentración de B. Por lo tanto, como choca una molécula de A con una molécula de B, los coeficientes, acá sí, los órdenes serían 1. ¿Sí? Pero cuidado, y acá hay otro temita a tener en cuenta. El hecho de que los órdenes de la ley de velocidad coincidan con los coeficientes estequiométricos es una condición necesaria, pero no suficiente para que sea una reacción elemental. Pueden coincidir los órdenes, ¿sí?, experimentales con los coeficientes estequiométricos y, sin embargo, no ser una reacción elemental, como se ha probado, por ejemplo, la reacción entre el yodo y el hidrógeno para formar yoduro de hidrógeno, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos son unos y los coeficientes y los órdenes de la reacción también son unos respecto al hidrógeno y al yodo, y sin embargo se ha verificado que se forma un complejo demostrable experimentalmente. Profe, disculpe, ¿Sí? una pregunta rápida. ¿N y M son 1 o son el coeficiente estequiométrico? Por eso, si fuese una reacción, sería, M y M son experimentales. Si de alguna manera suponés o es una reacción elemental que ocurre en un solo choque, son 1, corresponden Bien. al coeficiente estequiométrico, ¿sí? En este caso sería bimolecular. Ok, pero si fuese, por ejemplo, 2A más B y es elemental, sería CA a la 2. Exacto, recordad que es muy improbable que choquen 3 moléculas simultáneamente, ¿sí? Si Claro, te sí. da orden 2, o sea, orden 3 global, muy probablemente ocurra en más de una etapa de la reacción, ¿sí? Bien, perfecto. Sería trimolecular o termolecular, como le dicen en algunos libros. Perfecto. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunten sobre esto. No veo en el chat, me estoy mirando. No veo tampoco. Ah, bueno. No, estoy esperando si alguien escribe algo, total. Vivi, vamos a dar hoy y mañana este tema, ¿no? Por eso Sí, voy sí. lenta. Sí, Ya veo que me decís que no, entonces voy a mirar. hoy mañana. Listo, por eso voy lenta. Bueno, vamos a enumerarlos. Bueno, ya entonces, volvemos. Una vez determinado, ¿sí?, los datos de una reacción química,
se intenta encontrar su ley de velocidad. ¿Por qué es importantísima la ley de velocidad? Bueno, porque vamos a la ingeniería. En la ingeniería, la velocidad de una reacción química define a veces en un diseño más aún que el equilibrio. Es decir, el hecho de que a veces lograr una reacción rápida a veces es más importante que lograr una reacción eficiente. Esos son parámetros que se tienen en cuenta en cuanto a costos o elección de un proceso, y es muy importante acelerar una reacción química en la ingeniería, si por supuesto es lo que queremos obtener, es el producto de la reacción. ¿Queda claro? Por eso es importante determinar la ley de velocidad, porque lo que vamos a plantear, cuando cambiemos acá velocidad por la derivada de la concentración respecto del tiempo, lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial. Y resolver esa ecuación diferencial me va a permitir obtener la concentración de un reactivo a un producto a un tiempo dado, o me va a poder servir para determinar el volumen del recipiente y hacer acciones para el diseño de la reacción química, ¿sí? ¿Qué tipo de reactor usamos para que sea lo más eficiente posible? Por eso es tan importante hallar la ley de velocidad, al menos en ingeniería. Por supuesto que también es súper útil en todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos de bioquímicos, de medicamentos, ya que estamos en contexto, son muy estudiadas las cinéticas con que actúan los medicamentos en el cuerpo humano. Bueno, vamos a determinar los métodos para determinar la ley de velocidad. Una vez que hemos determinado experimentalmente cómo varía la concentración de un reactivo o un producto para algún método físico o químico, vamos a determinar para esta ley de velocidad, esta ley sencilla, solamente vamos a ver este tipo de ley de velocidad, esta sencilla. Vamos a determinar los métodos para obtener los órdenes parciales respecto de cada reactivo y el coeficiente cinético o la constante cinética. Como métodos muy generales para determinar la ley de velocidad tenemos el método del aislamiento, el método de las velocidades iniciales, el método del tiempo medio. Y para un solo experimento tenemos el método integral y el método diferencial. Por supuesto que lo que se hace en realidad es que se combinan más de un método para tener certeza sobre un orden o sobre un coeficiente estequiométrico. Y acá vamos a ver métodos absolutamente gráficos y pequeñas variaciones de la constante de velocidad, ¿sí? Hace grandes variaciones o grandes errores en los cálculos de las concentraciones. ¿Por qué? Porque la velocidad, la constante, afecta mucho a la velocidad y la concentración de un reactivo o un producto que se va a alcanzar a un tiempo determinado. Por eso se pule tan al detalle los métodos y se verifican con el menor error posible el valor de la constante. ¿Queda claro? Bueno. Vamos a ir después ejercitando uno por uno los métodos para determinar la ley de velocidad. Bueno, el ejercicio número 5 dice, encuentre la ley de velocidad de primer orden integrada y grafítica. Bueno. Creo que acá saltamos al 2. Bueno, lo que estamos haciendo es obtener la ley cinética integrada para el caso de una reacción de primer orden. ¿Cómo se obtiene cómo sale esa ecuación diferencial?
Bueno, tenemos el reactivo A que da productos, ¿sí? Estamos refiriendo a un solo reactivo que se descompone, por ejemplo, en productos. La primera parte, el primer miembro de la igualdad, dice que menos la derivada de la concentración, acá puse CA para que sea más fácil, y sigue siendo CA refiriéndose a concentraciones en moles por litro. Menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo. ¿Por qué menos? Porque son reactivos. Sí. A ver, me esperan un minutito, chicos, disculpen, un segundo. Sí, está bien lo que planteaste. Son reactivos que están desapareciendo, ¿no? Profe, ¿y ahí estaría planteando para uno solo de los reactivos? Claro, acá sería un caso en donde tomamos con un experimento que le está pasando, por ejemplo, a A que se está descomponiendo en B, o en B y C, por ejemplo. O sea, es que sí significa que no hay otro reactivo. Claro, para estos casos son reacciones en general de descomposición en donde se puede analizar qué le pasa al reactivo A en el tiempo, cómo se va descomponiendo, y eso me va indicando la velocidad de esa reacción. A veces no es fácil, porque una cosa general que yo recién la quería plantear antes de que Marcela planteara todos los métodos, cuando dijimos que son experimentales, que son empíricos, ¿no? Cada método va a tener un diseño de laboratorio. O sea, yo, conociendo lo que quiero hacer en la aplicación del método, diseño mi laboratorio, ¿sí? Mi experiencia o mi experimento, para poder buscar datos que sean útiles para poder aplicar ese método, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, yo busco datos para un determinado modelo. En este caso va a ser, encontré la forma de medir qué le va pasando al reactivo A cuando se va descomponiendo, ¿sí? O sea, puedo encontrar también, hay algunas reacciones donde no puedo ver lo que le pasa al reactivo que se descompone, pero sí puedo ver lo que le pasa a un producto que aparece, ¿sí? Entonces puede ser que siga esa experiencia o ese experimento, pero en definitiva el producto que aparece depende de quién. ¿De quién depende el producto que aparece? Del reactivo. Del reactivo que está desapareciendo. Entonces, bueno, en este caso particular hemos planteado para un reactivo A que se está descomponiendo. Y los datos los vamos a sacar en función de esto. Entonces, una vez teniendo los datos, hay que analizar ahora lo que está planteando Marcela, que es el modelo o la ecuación a la que queremos llegar para poder gráficamente demostrar si es válido o no es válido lo que estamos haciendo. Bueno, sí, perdón, que me llamaban, que estoy tramitando una alarma. Bueno, entonces, esta es la definición de la velocidad de reacción, ¿sí? Que es negativo porque es reactivo, y esto es igual a la ley de velocidad, ¿sí? Bueno, entonces, esto se transforma en una ecuación diferencial de variables separables. Separo variables, ¿sí? E integro. Y fíjense que me queda una expresión de un logaritmo, ¿sí? Y la ley, y podemos determinar la concentración de A a un tiempo t. La concentración del reactivo A es igual a la concentración del reactivo A inicial por E a la menos K por tiempo. Fíjense que si la reacción es de primer orden, sigue la ley del decrecimiento exponencial. Las reacciones de primer orden son las que más decrecen, más rápido decrecen, porque su decrecimiento, de la desaparición de reactivos, sigue una ley exponencial. ¿Lo ven? ¿Queda claro?
como disminuye exponencialmente con el tiempo. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? No, no hay, ahí dice, no hay, profe. Bueno, el tiempo de vida media es el tiempo para el cual la reacción o la concentración inicial alcanza la mitad del valor inicial. La concentración es igual a la concentración inicial sobre 2. Es muy útil el tiempo de vida media porque me indica aproximadamente el orden que estoy hablando de una reacción química, ¿sí? Si decimos que un tiempo de vida media es del orden de picosegundos o de años o de 1000 años, estamos hablando, está dando una idea clara de la velocidad de la reacción, ¿sí? Bueno, fíjense, esto se los voy a dejar que lo revisen ustedes, está perfecta, lo desarrolló la profesora perfectamente. Para una reacción de primer orden, la característica es que el tiempo de vida media es independiente de la concentración inicial, ¿sí? Solo depende de la constante de velocidad. Si una reacción es de orden mayor que 1, es inversamente proporcional a la concentración inicial, ¿sí? Y acá tenemos el caso en que sea de tercer orden. ¿Cómo se obtiene? Integramos y la concentración final la ponemos como CA0 sobre 2. En el límite de la integración ponemos CA como CA0 sobre 2. Y ahí obtenemos los tiempos medios para diversos órdenes, ¿sí? En el Power está el orden, tiempo de vida media para una reacción de orden genérica N, ¿sí? Y el método del tiempo de vida medio para determinar órdenes de reacción. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿sí? Claro, ahora van a saltar cuando apliques datos. Exactamente. La descomposición del peróxido de benzoilo en éter dietílico, que es una reacción de primer orden, se ha verificado hasta un 75,2% en 10 minutos a 60 grados. Calcular la constante de la velocidad de la reacción, ¿sí? Esto es una descomposición y me está dando todos los datos. Es solamente que interpreten un poquito esto que está más arriba, que es cómo alcanzar la concentración a un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, fíjense que me está dando datos como para que me permita calcular la constante de la velocidad de la reacción. Bueno, acá ponemos la reacción, por supuesto, la velocidad del reactivo es igual a K por la concentración de A elevado a la 1. El orden de la reacción es 1, ¿sí? Y acá tomamos una referencia, ¿sí? En realidad, CA0 es igual a 100. Está feo esto, porque si consideramos concentración en mol por litro, 100 moles por litro es bastante inadmisible, ¿sí? Pero como habla de porcentaje, es para que tengan una idea, ¿sí? Si al inicio tenían 100 y reaccionó un 75%, lo que queda sin reaccionar al final es un 28% sobre un 100, sobre el inicio de 100%. ¿Queda claro? Pero por supuesto que no vamos a hacer esa integración entre 100 y 28, no tiene sentido desde el punto de vista del contexto de moles por litro, ¿eso me van siguiendo? Entonces directamente ponemos una referencia 1 y 0,248 como concentración final. ¿Queda claro esta expresión? Eso ocurrió al cabo de los 10 minutos, entonces la integración es entre 0 y 10 minutos.
Esto me queda un cociente de logaritmo, o una resta de logaritmo, y me queda esta expresión que tienen acá, ¿sí? Por lo tanto, esto me permite calcular el valor de la constante. La constante, después vamos a ver abajo, un análisis dimensional, pero las concentraciones es en mol por litro y el tiempo es en minutos. ¿Alguna duda con lo que había hecho el cálculo? Me preguntan. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí justamente van también relacionados con la unidad. ¿Usualmente se pone en segundos o en minutos el tiempo? Me puede ir en minutos, sí, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Lo importante es aclarar en qué unidad está, ¿no? Exacto, sí, que sea, digamos que si te están dando en minutos, si la llevas a segundos no hay problema, pero puede quedar en minutos, sí, sí. Genial, buenísimo, gracias. Bueno, lo que sí tiene que quedar siempre es la velocidad, ¿sí? En mol sobre litro por unidad de segundo. Minuto, segundo o hora, pero tiene que quedar en mol sobre litro, ¿sí? Unidad de concentración por unidad de tiempo. A veces, después van a ver en un ejercicio, se puede usar, en vez de concentración en mol por litro, presiones parciales en caso de gases, pero hay que aclararlo porque cambia el valor de la constante respecto si lo que calculamos en mol por litro, ¿sí? Bueno, entonces, para que la velocidad quede en unidad de concentración dividido tiempo, veamos, depende del orden, ¿sí?, de la reacción, ¿sí? Si esto está elevado a la 1, a la 0 o a las 2, va a cambiar el valor de la constante para que esto quede unidad de concentración por unidad de tiempo, ¿sí? En este caso está elevado a la 1 porque es de primer orden, la concentración es mol por litro, entonces la única opción, que si ustedes la deducen la pueden ver, es que la constante esté dada en 1 sobre minuto, ¿sí? Por eso, si es de primer orden, las constantes están dadas en tiempo a la menos 1. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, seguimos avanzando un poquito. No quiero ir tan rápido, chicos, porque quiero que me pregunten. Si no, yo lo doy rapidísimo y después quedan un millón de dudas. Aldana está escribiendo. ¿Cómo? Aldana está escribiendo. Bueno, la esperamos a Aldana. Si quiere hablar sería mejor, pero bueno, la esperamos. Sí, es más difícil escribir por ahí. Sí. Pero si no tiene... Claro, para no quiero ir tan rápido, para que ustedes vayan teniendo tiempo de ir analizando lo que estamos haciendo. No tiene dudas. Bueno, no tienen dudas, listo. Seguimos avanzando entonces. El ejercicio número 8 dice, la velocidad inicial de una reacción depende de la concentración del reactivo. Y me da la reacción que A da productos. Si se evalúa la concentración y las velocidades iniciales con los valores que se indican en la tabla, en donde se dan las concentraciones iniciales a 0, ¿sí?, en mol sobre litro, y las velocidades iniciales en mol sobre litro, ¿sí?, y da 1, 2, 3, 4 experimentos diferentes. Dice, determine el orden de la reacción respecto de A y calcule la constante de velocidad, ¿sí? Esto es el método, en realidad, lo que queremos obtener, el orden de la reacción y la constante, por el método de las velocidades iniciales. ¿En qué consiste el método de las velocidades iniciales? Son varios experimentos que hay que hacer. Mientras más experimentos se haga, es mejor porque es más acertado el valor de la constante y el valor del orden de la reacción. Con distintas concentraciones iniciales del reactivo y se obtiene la velocidad en el primer instante de la reacción. ¿Por qué se usa la velocidad inicial? Porque, como les había dicho antes, es cuando más varía la velocidad al inicio de la reacción,
Y además, ahí tenemos certeza de que no haya reacciones reversibles. No hay suficiente cantidad de productos para que ocurra una reacción reversible. Por eso se le llama método de las velocidades iniciales. ¿Qué se hace? ¿Sí? Lo siguiente. Por supuesto que todos estos métodos, lo voy a decir 20 veces, son válidos cuando tenemos leyes cinéticas sencillas, de la forma V es igual a K por la concentración de moles por litro de A elevado a la alfa. Solamente hay un reactivo, por lo tanto, usamos esta expresión. ¿Queda claro? En esta velocidad no se conoce ni el orden ni la constante. Bueno, usamos en vez de B, usamos B0 es igual a K por la concentración inicial de A elevado a la alfa. ¿Qué hacemos? Como esto es un exponente, para poder calcularlo tomamos logaritmo. Puede ser logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Logaritmo natural de B0 es igual al logaritmo natural de la constante más alfa por el logaritmo natural de la concentración inicial. ¿Qué hago? Como siempre lo llevo a la ecuación de una recta. Si el logaritmo natural de las velocidades de las concentraciones iniciales lo llamo X, la pendiente de esa recta va a ser el orden de reacción. Las ordenadas van a ser los logaritmos naturales de las velocidades iniciales. Y la pendiente va a ser el logaritmo natural de la constante de velocidad. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿sí?, se puede obtener alfa y K. Vuelvo a repetir que si esto es una ley cinética simple, si ya es más compleja, no va a dar una recta y obviamente va a haber que plantear un mecanismo de reacción. No va a quedar otra opción. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vuelvo a repetir, distintos experimentos con distintas concentraciones iniciales y obtenemos experimentalmente la velocidad. ¿Cómo la podemos obtener? Como un delta concentración sobre un delta tiempo para un intervalo muy pequeñito, ¿sí? Y ahí voy a tener aproximadamente la velocidad inicial. Bueno. No hay A ver, dudas ahí. los gráficos. Chan. Ahí está. Esto lo hice con el MET por Excel. Entonces recuerden, estos eran distintos experimentos con las concentraciones iniciales del reactivo A, las velocidades iniciales, ¿sí? Tomé el logaritmo natural de las concentraciones iniciales, y esto sería X, ¿sí? Y logaritmo natural de las velocidades iniciales, y esto sería Y, ¿sí? Yo, chicos, grafiqué directamente en tercer cuadrante para no que se genere ningún lío. Y entonces, en abscisas iría logaritmo natural de las concentraciones iniciales y en ordenadas, logaritmo natural de las velocidades iniciales. Grafiqué. ¿Me van siguiendo? Estos son los datos que obtuve. ¿Sí? Por supuesto, acá, como es un ejercicio, dan todos los datos perfectamente sobre una recta, lo que normalmente no ocurre en la realidad. ¿Sí? Obtuve la pendiente, ¿sí?, y la ordenada al origen. La pendiente me da el orden de la reacción, que más o menos es orden 2 respecto del reactivo A. El problema sería que dé, por ejemplo, 2,6, ahí estaríamos complicados, ¿sí? Pero ahí está claramente aproximándose a 2 el orden, ¿sí? La ordenada al origen, menos 3,82, es el logaritmo natural de K. Entonces, obtengo K como el antilogaritmo de la ordenada al origen. Y fíjense, la unidad de K varía respecto al ejercicio anterior, porque acá la concentración está elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Queda claro?
Por eso, si ustedes hacen el análisis de unidades, ven que K es litros sobre segundo sobre mol. Profe, en este caso la reacción no sería elemental. No, el hecho de que hay un libro que dice, toda reacción, las que son elementales, dice, son elementales hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? En general suponemos que ninguna reacción es elemental, ¿sí? No nos interesa en el análisis experimental si es elemental o no, quizás después para los desarrollos teóricos, pero esto es la determinación empírica de la ley de velocidad. Bien. ¿Sí? De hecho, no podemos ni siquiera suponerlo, porque ni siquiera está planteada la ecuación, fíjate. Pero ya el hecho que nos pone, en el práctico me pareció ver, Claro. que tiene el coeficiente estequiométrico 1. La ATK debería haber tenido un 2. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Por ahí sería importante, como para sacar esta duda de elementales y no elementales, que tienen, digamos, que tienen mucho valor cuando estudiamos lo que se llaman los mecanismos de reacción, o cuando es necesario, para poder estudiar la cinética, plantear mecanismos de reacción, en reacciones complejas. Ahora estamos analizando con datos experimentales los comportamientos digamos, del reactivo y el orden correspondiente. O bien, si tuviésemos más de un reactivo, los órdenes parciales y los órdenes globales. Nada de eso me va a dar indicio, esto, así como está planteado, de que sea elemental o no elemental. Después vamos a sacar conclusiones de esto. Claro, así no mezclamos, claro, porque si no, pareciera como que con esto queremos demostrar si son elementales o no elementales. No estamos en esa etapa de la demostración. Cuando veamos el método, cuando veamos las teorías, ahí sí. Claro. Tampoco vemos los mecanismos, chicos, en realidad eso más lo han visto en química orgánica. Nosotros acá no nos enfocamos mucho en interpretar los mecanismos de reacción, ¿sí? Al menos en esta fisicoquímica. Bueno, este ejercicio lo agregué porque me lo piden sistemáticamente. Casi todos los ejercicios derivan a un solo reactivo, ¿sí? Pero en realidad es porque así los estudiamos, porque como lo vemos tan acotado en tiempo, vemos para un solo reactivo. Este ejercicio es un método global cuando vemos los órdenes espaciales de la reacción respecto de cada reactivo, ¿sí? Por eso están medio enredados los datos, pero bueno, esperemos que lo logren interpretar, si no me van preguntando. Dice, este ejercicio está sacado del Atkins, es de un ejemplo, así que está perfecto en el Atkins, pero bueno, me pareció bueno traerlo para que interpreten cómo realmente globalmente se estudia una cinética. Dice, se investigó la recombinación de átomos de yodo en fase gaseosa en presencia de argón. Y el orden de reacción se determinó por el método de las velocidades iniciales. Las velocidades iniciales de la reacción de 2 yodo más argón, yodo gaseoso más argón gaseoso, son las siguientes. Y fíjense cómo lo plantea. Da distintas concentraciones iniciales de yodo, de átomo de yodo, yodo atómico, ¿sí? Por 10 a la menos 5, ¿sí? 1, 2, 4, 6, ¿sí? Y además da las velocidades iniciales, ¿sí? Para
esto sería, toda esta línea sería para una concentración de argón de 1 milimol por sobre decímetro cúbico, ¿sí? Da las velocidades iniciales. ¿Sí? Es decir, va variando la concentración del yodo y mantiene constante la concentración del argón, ¿sí? Si yo tomo esta línea de datos, voy a poder obtener el orden parcial de la reacción respecto del yodo, ¿sí? Es decir, que vamos a obtener el orden total de la reacción como la suma de los órdenes parciales. Fíjense que hacemos lo mismo, pero para otra concentración de argón, ¿sí? Todos estos datos, vamos variando la concentración del yodo a otra concentración de argón, ¿sí? Y ya volvemos a hacer lo mismo para otra concentración. ¿Me siguen? A su vez, cada columna, ¿sí? Lo que varía, fíjense, es la concentración de argón, y la concentración de yodo permanece constante. En cada columna está representando 4 experimentos diferentes, todos variando la concentración de argón y manteniendo constante la concentración de yodo. Esto es lo que en realidad se ocurre. Nosotros vamos a ver que siempre simplificamos, obtenemos una expresión simplificada por una cuestión didáctica, ¿sí? Pero en realidad se hacen un montón de experimentos para determinar el orden de una reacción, ¿sí? Entonces, la primera gráfica sería, fíjense, a ver si logro. Sí, a ver. Sería, en abscisas iría logaritmo de la concentración del yodo, ¿sí? Y en ordenadas las velocidades. La gráfica azul sería para una concentración de 1 milimol de argón. La gráfica roja sería para una concentración de 5 milimol de argón y la gráfica verde para una concentración de 10 milimol de argón. Si ustedes ven, para las 3 líneas da la misma pendiente, aproximadamente la misma pendiente, que es lo que me interesa. A ver, ¿quién me lo podría decir? ¿Cuál es el orden de esta reacción respecto al yodo? 2. El orden es 2, profe. 2, para 3 experimentos diferentes, ¿sí? Va, más de 3, son 3 multiplicado por 4, ¿sí? Con distintas concentraciones, con concentraciones constantes de argón y variando la concentración del yodo, obtenemos el mismo orden. Pero ven todos los experimentos que esto significa. Y exactamente, para las 3 gráficas, el orden dio aproximadamente 2, ¿sí? Entonces, el orden parcial de la reacción respecto al yodo es 2. Veamos ahora qué ocurre respecto del argón. Vamos a tener, hay menor cantidad de experimentos, pero hay con 4 concentraciones diferentes del yodo. Entonces lo que vamos a tener son las 4 curvas, las 4 líneas, perdón, las 4 rectas, variando en abscisas, vamos poniendo concentración de argón, ¿sí? Bueno, no tengo los datos acá, pero en abscisas va la concentración de argón y en ordenadas el logaritmo natural, logaritmo en base 10 puse, logaritmo en base 10 de las velocidades iniciales para concentraciones diferentes de yodo. Bueno, está dicho, ahí se ve, pero el orden de reacción para todos los experimentos, fíjense que se aproximó a 1, ¿sí? Entonces, esa gran cantidad de experimentos me permite determinar que el orden de la reacción respecto al argón es 1. El orden global de la reacción es 3, ¿sí? Y la velocidad la podemos escribir como velocidad es igual a la concentración de yodo elevado al cuadrado por la concentración molar de argón. Una vez que tenemos el orden para las dos reacciones, para los dos reactivos, elijo cualquier dato para obtener la constante de velocidad. Yo acá creo que elegí el primero de todos
para una determinada concentración de yodo y una determinada concentración de argón, cuál era la velocidad de reacción. Y ahí obtuve el valor de K, del coeficiente de velocidad, ¿sí? Acá se complica, se ve feo, porque en vez de poner litros pone decímetro cúbico, por eso aparece este valor de decímetro a la sexta, ¿sí? En realidad es litro cuadrado. Y el valor de la constante, ¿sí? Fíjense cómo va variando las unidades de la constante a medida que varía el orden global de la reacción. ¿Queda claro? Perdón, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Estoy de alumna. No, me quedé pensando, porque si ves la reacción, ¿sí? Sí. El argón está de reactivo y producto igual. Entonces yo pensé en un momento que era un catalizador. Me quedé colgada, pero lo veo participando con orden en la reacción. Entonces no es un catalizador. No. Es el medio, debe ser el medio. Es el medio, claro. Es claro. el medio en que En se que obtenga el yodo forma la molécula. No, es interesante porque cualquiera que mire esa reacción así, sin datos y sin hacer esto, puede pensar. Yo la verdad que la vi y digo, pero ¿qué hace? Catalizador, fue la primera impresión. Pero después, cuando analizamos las distintas influencias, vemos que que el argón sí tiene un orden, y por lo tanto su cambio en la concentración va a afectar la velocidad global. Exacto. Muy bien, muy interesante. Sí, es una reacción que no es muy linda, la reacción en sí, por ejemplo en ingeniería, pero bueno, es importante, es fácil verlos. Se eligió esta porque es bien el ejemplo bien claro de cómo los órdenes parciales respecto de uno y otro reactivo, ¿sí? Claro. Bueno, ¿entienden esto cómo es? Entonces, esto en realidad es lo que nosotros llamamos el método de las velocidades iniciales, y es como una aproximación al método del aislamiento. Que el método del aislamiento en realidad lo que hace es mantener en una gran concentración el reactivo sobre el cual no se quiere determinar el orden, de tal manera que permanezca prácticamente constante, ¿sí? Y si esa constante se incluya en la constante de velocidad, de tal manera que nos permita ver cómo varía la concentración respecto al reactivo que no está en gran exceso, ¿sí? Son, como ven, combinaciones de métodos. Bueno. Esta otra reacción, dice el 10, dice, la cinética de la descomposición catalítica del amoníaco en sus elementos sobre un filamento de tungsteno a 1100 grados ha sido estudiada y se ha comprobado que el tiempo medio necesario para que se descomponga la mitad del amoníaco sin que el nitrógeno o el hidrógeno estuviesen presentes inicialmente dependía de las presiones iniciales del amoníaco según se expresa a continuación. Entonces, da distintos experimentos donde aparece P en TOR, 265, 130 y 58. Y el tiempo medio, 7,6, 3,7 y 1,7. Fíjense que la presión se hace referencia a la presión parcial del amoníaco. ¿Lo van viendo? Preguntas con la presión. A veces en gases se utiliza presiones porque es fácil medir, pero si quisieran pasarlo a concentración en mol por litro, va a cambiar el valor de la constante de velocidad, ¿sí? Como acá está dada en presión, se usa la cinética, la constante en función de presiones. ¿Me van siguiendo eso? Que usamos presiones en vez de concentraciones molares. Bueno, en vez de ser concentraciones, son presiones.
Y al inicio van cambiando las presiones. Acá, en realidad, si quisiéramos usar el tiempo medio, es un método completo, pero se puede simplificar teniendo en cuenta lo siguiente. Recuerden que el tiempo medio, tiempo de vida media, cambia según el orden de la reacción, ¿sí? Yo les hago la pregunta. Si la reacción fuese de primer orden, ¿sí? ¿Cómo sería el tiempo medio? Igual para todo. Para toda la Igual presión. para todos, exactamente. No depende de la presión o concentración inicial. ¿Podríamos asegurar que esta reacción es de primer orden? No, porque los tiempos son distintos para cada presión, ¿puede ser? Exactamente, no porque los tiempos son distintos. ¿Qué pasa si, miremoslo al revés, ¿sí? Si aumenta la presión inicial o la concentración inicial? ¿Qué pasa con el tiempo medio? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta la concentración inicial o la presión parcial inicial, ¿aumentan los tiempos o disminuyen? Aumentan. Aumentan, ¿sí? El hecho de que aumenten me indica que la reacción, no sé si se acuerdan, es de orden menor a 1. ¿Sí? Vamos a proponer orden 0. Esperen que... Bueno, como proponemos orden 0, el tiempo medio es proporcional a la concentración inicial. ¿Me siguen? Eso lo pueden demostrar en las presentaciones, las tienen, las filminas las tienen. Si es de orden 0, el tiempo medio es proporcional a la concentración inicial. ¿Queda claro? Bueno, vamos a suponer orden 0, ¿sí? Y para corroborar, vamos a calcular las constantes de velocidad. La constante de velocidad debería ser la misma en los 3 experimentos, ¿sí? Entonces, la constante es PA0 sobre 2 tiempo medio. ¿Me siguen? Y reemplazamos. Ahí fíjense que la constante dio aproximadamente igual para los 3 tiempos medios calculados. Por lo tanto, la suposición de que es de orden 0 está bien planteada. ¿Queda claro? ¿Dudas? Ya que mientras van preguntando las dudas, esto es una consecuencia muy compleja de los contaminantes persistentes en la atmósfera. Fíjense que los contaminantes de la atmósfera, los óxidos de nitrógeno persistentes en la atmósfera, son de orden mayor que 1, de orden 2. ¿Qué es lo que ocurre? Eso, el tiempo medio es inversamente proporcional a la concentración inicial. Entonces lo que se obtiene es que contaminantes persistentes en la atmósfera, que son en pequeñas concentraciones, pero persisten, justamente de ahí viene su nombre, mucho tiempo en la atmósfera, ¿ven? Porque el tiempo medio es inversamente proporcional a la concentración inicial. Para sacar la constante, sí, Mateo, para sacar la constante de velocidad hacemos un promedio de esas 3, exactamente. Bueno, ya después vamos a hacer un ejercicio donde exactamente calculemos, usemos el tiempo de vida medio, el tiempo medio. Profe, perdón, ¿podría repetir por qué dijo que estaba bien la suposición de que fuera de orden 0? Porque las constantes
da aproximadamente igual, 17,43, 17,57 y 17,05. Bien, buenísimo. Gracias. Si quieren después lo verifican con el método, que es lo que ya vamos a ver enseguida y van a ver que da también igual. Bueno, ¿queda claro? ¿Alguna duda? Ahí está, profe, gracias. Bueno, acá sí, el 11 ya hay que usar el método del tiempo medio. Dice, la reacción irreversible en fase gaseosa A da B más 2C se lleva a cabo en un reactor discontinuo de volumen constante a 100 grados Celsius. Determine el orden de reacción y la constante cinética a partir de los datos proporcionados en la siguiente tabla. Entonces, se hicieron 5 experimentos con distintas concentraciones iniciales del reactivo A. 0,01, va aumentando, ¿sí? En moles por litro. Y se obtuvieron los tiempos medios, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, ahora les dejo un minutito para preguntarles lo siguiente. ¿Podrían suponer orden 1 para esa reacción? No, no se puede. ¿Por qué? Porque cambia la concentración y va cambiando el tiempo medio. Exacto. ¿Podrían suponer orden 0 para esa reacción? Y tampoco sería orden 0. ¿Por qué tampoco sería orden 0? Porque los dos disminuyen. Perdón, no los escuché. Bueno, porque el tiempo disminuye con el aumento de concentración. Exactamente, el tiempo es inversamente proporcional a la concentración, por lo tanto sabemos que no es de orden 0. También podríamos asegurar que el orden es menor que 1, si vemos el método completo, ¿sí? Perdón, que el orden no es menor que 1 ni es 1, sabemos que el orden es mayor que 1, ¿sí? Bueno, entonces usamos el método del tiempo medio. Esto que parece bien complejo, en realidad surge de integrar una ley cinética de un formato que la menos derivada de S sub A respecto al tiempo es igual a K por CA a la N. Una expresión sencilla de un orden N. Y la integración, y luego al obtener el tiempo medio, me da estado de esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que llamamos como X es logaritmo natural de las concentraciones iniciales y lo que llamamos como Y son los logaritmos naturales de los tiempos medios. El orden de la reacción, ¿sí? Va a estar determinada por la pendiente, cuidado acá, esto es bien confuso. M, llamémosle a la pendiente, es igual a 1 menos N. El valor de la ordenada al origen me permite calcular K, pero lo mejor es que una vez que tengan el orden, obtengan K analíticamente, sobre todo cuando no están usando Excel, que da muchas variaciones de las ordenadas al origen. ¿Queda claro? Es decir, el método de tiempo medio me permite calcular directamente el orden de la reacción y la constante de velocidad. Bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una gráfica en Excel donde X va a ir logaritmo natural de las concentraciones iniciales y en ordenadas va a ir logaritmo natural de los tiempos medios. Bueno, esta fue la gráfica que obtuve en ordenadas, logaritmo natural de tiempo medio, y en abscisas, logaritmo natural de las concentraciones iniciales. Bueno, cuidado con esta. ¿Cuánto dio la ordenada? Menos 2,35, ¿sí? La pendiente da menos 1, ¿sí? Y cuidado. Por eso puse pendientes, para que no se confundan con el orden.
La pendiente de la recta es igual a 1 menos n. Si 1 menos n es igual a menos 1, deduzco que el orden es 2. ¿Sí? Lo aproximé a 1 directamente. Y el orden me queda de orden 2. El problema hubiera sido que hubiera quedado 3 medios o 5 medios, ahí sería más complejo, pero acá quedó aproximadamente igual a menos 1 la pendiente. ¿Queda claro? La ordenada al origen me dio menos 2,35 y acá no recuerdo si yo lo hice analíticamente o directamente con la ordenada al origen. Creo que lo hice con la ordenada al origen. ¿Dudas con esto? Entonces ya sabemos que el orden de la reacción es 2. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido porque el orden es mayor que 1, orden 2 mayor que 1, por lo tanto, a medida que aumenta la concentración inicial, ¿sí? Disminuye el tiempo medio. Uy, esperen que... Sí, ahí lo obtuve directamente con la ordenada al origen y obtuve K directamente. ¿Alguna duda, chicos, con el método de tiempo medio? ¿Dudas? No hay dudas. No hay dudas, parece. Parece, estoy haciendo... No hay duda. No sabemos si sabe. ¿Viste? Esta es la parte cuando uno pregunta. No, digo, cuando uno pregunta si entendieron todo o no entendieron nada. Así que bueno, supongamos que han entendido los que han preguntado, obviamente. Bueno, y ahora empieza lo más complicado, por eso es que en este ejercicio estamos en el pizarrón una media hora, ahora vamos a ir 5 minutos, pero bueno, vamos a ir al método diferencial. Perdón, Marce, pero para mañana, ¿cuáles vas a dejar para mañana? ¿Cómo, Cristi? Que para mañana, ¿cuáles les vas a dejar? ¿No le vas a dejar método diferencial para mañana? Eso es lo que estaba viendo, que quizás se los deje para mañana. Eso estaba viendo Cristi justamente. No, termina. Este es el último. ¿Cuántos quedan? O que termine y mañana ellos pregunten. Terminé y mañana que tengan tiempo para ver, estudiar y pregunten si... ¿Cuál es el Que problema? mañana pregunten el ejercicio que no entiendan. Sí, pero hoy estoy buscando el integral porque es más fácil para ir viendo, proponiendo el orden. Claro, arranquemos con un integral, que es más fácil. Sí. Ahí está. Ahí tenemos una Es vez. tuya. Bueno, en el caso de que tenga, ¿cómo varía la composición de un reactivo o un producto en un mismo experimento? Vamos viendo cómo varía la concentración en función del tiempo. Para un solo experimento, vuelvo a repetir, usamos el método diferencial o el método integral. Este sería el caso, fíjense, dice el ejercicio número 14. La descomposición térmica de un nitrilo orgánico produjo los siguientes datos. Y dice que la concentración de nitrilo, es decir, el reactivo, al tiempo t igual 0, tenía 1,10, fue disminuyendo a los 2 por 10 a la 3 segundos, disminuyó a 0,86, después disminuyó a 0,67, 0,52, 0,41, 0,32 y en un tiempo extremadamente largo llegó a ser 0 la descomposición térmica. ¿Sí? O casi 0, casi asintótica al eje de abscisas. ¿Esto qué me está diciendo? Fíjense que me está dando los datos de cómo varía la concentración de un reactivo en función del tiempo y todo indica que es un solo experimento. Esto se hace mucho en las reacciones químicas, se va midiendo en función del tiempo cómo va variando la concentración de un reactivo o un producto. ¿Queda claro? Como tenemos un solo experimento,
usamos el método integral o el método diferencial. Este es el único caso en que podemos elegir el método. Si me dan como datos velocidades iniciales, tengo que usar el método de las velocidades iniciales. Si me dan como datos tiempos medios, tengo que usar el método de tiempo medio. Esta acá puede elegir entre el método integral y método diferencial. Vamos a elegir el método integral. El método integral, vuelvo a repetir, que también es válido para leyes cinéticas sencillas. Entonces, ¿en qué consiste el método? Se propone un orden de reacción. Entonces va a quedar B es igual a K por la concentración de A. Vamos a elegir orden 1, orden 2, orden 3, orden 0. ¿Me van siguiendo? Velocidad es igual a K por la concentración de A la 1, por ejemplo. Y ahí estamos proponiendo orden 1. Proponemos, ¿sí? Se escribe la ley de velocidad integrada. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el caso de orden 1, ¿cuál era la ley de velocidad integrada? ¿Alguien me la puede decir? La ley de velocidad integrada para el caso de orden 1 quedaría... Logaritmo natural de la concentración sobre la concentración inicial. Sí. Igual a menos K por T. Perfecto, es igual a menos K por T. Perfecto. Esa es la ley de velocidad integrada. Y se grafica la ley de velocidad integrada en función del tiempo y esa debe dar una recta dependiente K. ¿Sí? Y ordenada al origen 0. Entonces, esto es lo que hicimos ahora. Propusimos orden 1. ¿Sí? Para esta no sabemos qué orden tiene, pero propusimos orden 1. Proponemos orden 1 y la ley cinética integrada, logaritmo natural de CA sobre CA0 es igual a K por tiempo. Fíjense que acá, para que no quedara el valor negativo de K, lo puse invertido los logaritmos. Y en función del tiempo dio una recta. Si la ley cinética integrada... si la velocidad es de primer orden, efectivamente va a dar una recta. Si no es de primer orden, no va a dar una recta. La verificación del orden es que la ley cinética integrada en función del tiempo dé una recta. Cuidado con eso. ¿Me siguen? Bueno, entonces, como dio una recta, el orden propuesto 1 era correcto. Entonces, recuerden que K se obtenía, a ver si lo habíamos sacado, acá. Fíjense que acá es prácticamente la ordenada del origen es 0, ¿sí? Y esto sería acá. 1 por 10 a la menos 4. ¿Me van siguiendo? La pendiente es K. Profe, ¿qué fue lo que invirtió para que le diera positivo el K? O sea, para que le diera más. Invertir los logaritmos, en vez de poner logaritmo natural de CA sobre CA0 igual a menos K por tiempo, puse logaritmo natural de CA0 sobre CA. Ah, bien, listo, gracias, profe. ¿Queda claro? Bueno, entonces la constante, recuerden que era la pendiente, 1 por 10 a la menos 4 era, en 1 sobre segundo. Entonces la ley de velocidad es la constante, 1 por 10 a la menos 4 por la concentración de A elevado a la 1. El orden 1 es el correcto. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Dudas? Vuelvo a repetir, para que la pesada vuelva a repetir, pero bueno. Propongo un orden, ¿sí? Escribo la ley de velocidad integrada. Grafico la ley de velocidad integrada en función del tiempo. Debe dar una recta y la pendiente de esa recta es K. Fíjense que había otro ejercicio que, esperen que lo mueva.
Vamos a ir a la diapositiva anterior. Ya que estamos en método integral, vamos a ver cuando hay dos reactivos, ¿sí? Dice, en la saponificación de acetato de metilo, 0,01 mol por litro con hidróxido de sodio, 0,01 mol por litro, se obtuvieron los siguientes resultados. Acá es de etilo, me parece, la saponificación de acetato de etilo. Ahí me parece que hay un error en el enunciado, ya lo voy a chequear, pero es un error. Bueno, da el acetato de sodio en esa saponificación más el alcohol etílico, ¿sí? Fíjense que toda la reacción, los coeficientes estequiométricos son 1, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Y las concentraciones iniciales para los dos reactivos son las mismas. Eso es importante en el método. ¿Sí? Demuestre que la reacción es de segundo orden y determine el valor de la velocidad específica. Cuando nos referimos a la velocidad específica, nos estamos refiriendo a la constante de velocidad. ¿Sí? Entonces, CA0 no me importa si es el acetato o es el hidróxido de sodio, pongo como que es 0,01 mol por litro. Como es mol a mol, las reacciones con coeficientes estequiométricos son 1 y las concentraciones iniciales son las mismas, pongo CA0. ¿Me siguen? En forma indistinta. Fíjense que es interesante el dato. La concentración de C, no aclara que le llama C en mol por litro, pero lo que es importante es que va aumentando. ¿Me van siguiendo? Si va aumentando, ¿qué es lo que es? ¿Reactivo o producto? ¿Y qué producto es? Vuelvo a preguntar, ¿me entienden? Si va aumentando, estamos refiriéndonos a reactivo o producto. Y si es producto, ¿cuál de los dos es? El producto, pero no sé cuál de los dos. O los dos porque tienen la misma estequiometría, no sé. Exacto, perfecto, Luciano. Cualquiera de los dos puede ser, porque estamos en concentración mol por litro, y se obtiene un mol del acetato y un mol del alcohol. ¿Me siguen? Puede ser cualquiera de los dos, exactamente. Entonces, la concentración de A al inicio es 0,01 mol, que es indistinto a que sea el hidróxido de sodio o el acetato de metilo. ¿Sí? La concentración de A, al cabo del tiempo T, los 180 segundos, es lo que hay inicial, lo que había inicial, menos lo que reaccionó. ¿Sí? Acá me parece que Profe, me he equivocado. Sería... No sé si me he equivocado, solamente en tipear el valor o en el dato también. Esperen que lo tendría hecho a mano, pero de acá hasta que lo encuentre. Para ahí lo calculo yo, fíjate. A ver, Profe, pero lo es calculé y la porque respuesta está bien. Claro, la respuesta está bien. Ahí Bueno. en lugar de no Sí, la ponerle respuesta. 2. Bueno, Tenemos lo un checaron. nuevo estudiante en la cátedra, le aviso. Que tiene 3 años, pero bueno. Dale. Bueno, entonces está bien, 7,4 por 10 a la menos 3, es la concentración final de A. ¿Entienden cómo obtuve eso? Eso, vuelvo a repetir que lo puedo hacer así directamente porque la estequiometría todos los coeficientes estequiométricos son 1, ¿sí? Bueno, entonces la concentración de A al cabo de los 300 segundos es la concentración inicial menos lo que reaccionó. Es mol a mol, es lo mismo que desapareció, es lo que apareció de producto, ¿sí? De ahí voy obteniendo estos valores de concentración de A
al cabo del tiempo. ¿Sí? Bueno, si la ecuación, la reacción química es de segundo orden, la ley cinética integrada, eso verifíquenlo en el Power, tiene este formato. 1 sobre CA menos 1 sobre CA0 es igual a K por tiempo. ¿Queda claro? Eso verifíquenlo con la ley de velocidad. Sí. Una pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice la concentración de A? ¿Es a la concentración inicial, le fue restando lo que sale en el cuadro? Claro, porque vos... Mira, no me coincide, pero ahí vi las demás. Fíjate, lo inicial es 001, ¿sí? Y lo que te sale en el cuadro es lo que te queda, ¿sí? De haber partido de 001. Es 2,6 por 10 a la menos 3 a los 180 segundos. Entonces, el delta es lo que tenía inicialmente menos lo que te queda. En realidad es un delta negativo, pero bueno, ahí estamos calculando la concentración que se consumió de A. ¿Está bien? Bien, ¿Cuánto sí, ahí vi se los demás. consume de A? ¿Viste? Perfecto. El único errorcito era el 2.2, que es 2.6. Sí, creo que fue eso lo que dijeron y no había escuchado bien. Claro, es solo un error de tipeo. Claro. Y la ecuación... que eso puede hacerse porque los coeficientes estequiométricos son los mismos. Por cada un mol de reactivo que desaparece, aparece un mol de cada producto. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, profe. Bueno, entonces, 1 sobre CA para cada tiempo va a ser este valor, ¿sí? Y 1 sobre CA0, esto va a ser constante, es 1 sobre 0,01. ¿Sí? Entonces, graficamos toda esta ley cinética integrada en función del tiempo y si es correcto que es de segundo orden, esta ley cinética en función del tiempo me va a dar una recta, ¿sí? Y la pendiente de esa recta va a ser el valor de K. Es lo que hicimos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? 1 sobre CA menos 1 sobre CA0 y el tiempo. Me gustaría mostrarles el Excel, pero bueno, va a ser medio caótico. Ya aprendí que no. Bueno, ¿cuál es la constante de velocidad? A ver, les hago dos preguntas. ¿Cómo verifican que eso es de orden 2? Miren la gráfica y díganme ustedes, ¿cómo verifican que es de orden 2 la reacción? ¿Cuál es la verificación? Es una recta. ¿Cómo saben que es una recta? Por el R, es muy... Por el R cuadrado queda casi 1, ¿sí? Y aparte gráficamente se ve, pero lo que determina es el R cuadrado. Entonces, sí realmente responde al orden propuesto, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Y cuál es el valor de la constante? De velocidad. 0,1942. Bueno, ¿y en qué unidades? A ver, ¿se sale? El orden es 2, es decir que multiplicado por concentración molar al cuadrado da velocidad. ¿Entienden? Mol sobre dicha sobre C. Ok, despejen de la ecuación. Marcia, hay una pregunta. 1 sobre mol por segundo. Una sobre movilidad sería. Sí, Cristi. Sí, no te decía que Aldana pregunta si, profe, ¿no era que podía ser de cualquiera de los dos productos por lo que iba aumentando la concentración? Sí. No sé a qué. Claro, cualquiera de los dos. Sí, porque no era que podía ser de cualquiera de los dos. Claro.
un chico hizo una pregunta en el chat y la profe Brusadín le contestó y creí que en realidad era para los productos, no para los reactivos. O sea, era de la misma, del hilo de... A ver, yo volvamos. le dije que teníamos datos que te dio del anterior. acetato. Volvamos, porque esto sí es importante, chicos, en los estudios cinéticos, Claro. porque eso no lo hacemos, confieso, pero si acá hubiese un 2, se empieza a complicar espantosamente la ecuación diferencial, ¿sí? Por eso es que hacemos este tipo de reacciones, ¿sí? Si no empiezan a obtener ecuaciones diferenciales más complejas, que en realidad se hace, pero no es la idea para este curso, ¿sí? Profe, ¿qué Dice pasaría si... que de los reactivos elige el que tiene los datos y en realidad, ¿no es cierto, Marce, que en realidad los dos reactivos se van descomponiendo en función del coeficiente estequiométrico también? Hay una Claro. correlación. Exacto, a ver, ¿cómo Hay una es? correlación. Claro. Hay inicialmente 0,01 mol de qué? De cualquiera de los dos reactivos. El coeficiente estequiométrico es el mismo para los dos, tanto del hidróxido como el del acetato, ¿sí? Es 1, ¿sí? Yo acá, ¿qué me dice la ecuación química? Que por cada mol del acetato que desaparece, ¿sí? Aparece un mol del acetato de sodio y un mol del alcohol. ¿Entienden? Por cada mol de hidróxido de sodio que desaparece por unidad de tiempo, en el mismo tiempo aparece un mol de acetato y un mol de alcohol. Por eso es indistinto que yo use cualquiera de los dos productos. Lo que sí me indica que C está aumentando a medida que pasa el tiempo. C hace referencia a un producto, ¿sí? ¿Me siguen? Y en los mismos moles de producto que aparecen, en los mismos moles de reactivo que desaparece. Por eso es que le resto esta cantidad, interpretando que es mol a mol la reacción. Por cada 3,66 por 10 a la menos 3 moles de C que aparecen, desaparecen de A, de cualquiera de los dos reactivos, ¿cuánto? A ver si ahí quedó claro. Si aparece 3,66 por 10 a la menos 3 moles por ejemplo, del alcohol, ¿cuánto desaparece del hidróxido y cuánto aparece del acetato de etilo? A ver si quedó claro. ¿Podría para el repetir, segundo profe? dato, fíjate, para el Vuelvo segundo a hacer la dato, pregunta. Si aparecen, estamos en el segundo punto, ¿sí? Está donde está el puntito rojo. Si aparecen 3,66 por 10 a la menos 3 moles de C, ¿sí? Aparecen. ¿Cuánto desaparece de los reactivos? Tanto el hidróxido como el acetato de etilo. Esa cantidad. Esa cantidad. Por eso es que pongo esa recta. ¿Me entienden? Porque es lo mismo. De ahí surge que resto ese valor. Profe, ¿y qué pasaría si graficamos con directamente el valor que tenemos de la tabla? Y no va a dar ahí, digamos... Que no seguiría la ley de velocidad. Sí, se podría hacer, solo que ahí generalmente se lleva a reactivos. ¿Por qué se lleva a reactivos? Porque la ley de velocidad está en función de los reactivos, ¿sí? Se trata de llevarlo todo al formato de reactivos, ¿me seguís? Lo podrías usar como producto, pero se trata de llevar a reactivos. Marcela, Claro, es que lo que tenemos en la tabla es productos, entonces. ahí está lo que yo planteé al principio, antes de que empezara Marcela a hablar de los métodos, y que fue lo que yo le contesté a Franco recién, que por ahí generó una confusión. Nosotros tenemos datos de un producto, porque el diseño de este experimento resultó más sencillo encontrar datos del acetato de sodio. ¿Está bien? Entonces, tenemos datos en función de un producto, pero la aparición de ese producto es causa
del comportamiento de dos reactivos del comportamiento cinético de dos reactivos. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Se entiende el planteo? O sea, nosotros tenemos datos de C, pero en realidad la ecuación cinética depende de los reactivos A y B, o del acetato de etilo y el hidróxido de sodio. Entonces, por eso estamos llevándolo a los datos de la ecuación cinética. Sí, profe, no había entendido que la tabla era producto, por eso... Claro, claro, Sí, por eso yo te dije, tenemos el dato de uno de ellos, pero ese producto, el acetato, me está diciendo que aparece porque reaccionan los otros con un orden, que ya vamos a ver cuál es, o sea, lo vamos a comprobar, y con una estequiometría. Eso es lo que no se está entendiendo, me parece, porque tenemos datos de un producto, antes teníamos datos del reactivo. Claro, y quizás ellos tienen que interpretar que cuando tienen concentraciones crecientes en función del tiempo, como ellos ya vieron el video y el PowerPoint donde tenían las curvas de reactivos y productos, si va aumentando, es un producto. Eso es lo que tienen que observar en los datos. Sí, es verdad. Eso es lo que ellos tendrían que observar cuando tienen una tabla de datos. Ellos tienen que observar si aumenta o disminuye en el tiempo la concentración. Está bien, y a partir de eso, plantear. Está bien, pero a ver, podríamos haber sido más explícita y haber puesto ahí en lugar de C la concentración del acetato de sodio. Pero no es eso lo importante. Que lo importante es lo otro, es que Claro, ellos no. sepan que yo sigo un producto, porque es fácil químicamente o desde la experiencia de laboratorio ver la aparición de la concentración de un producto. Pero lo que me tengo que preguntar es cómo apareció ese producto. Y la cinética va a depender de los órdenes de los reactivos. Entonces, esa es la pregunta que ellos se tienen que hacer. Es producto porque va creciendo. Está bien, es el acetato de sodio. Claro, no, Pero ¿qué le pasa claro, a lo que los vos decís reactivos? sería lo conceptual. Claro, Claro, ese es el concepto. claro, Lo que eso es lo práctico que me sería ver el preocupa. dato. Claro. Claro, por eso te digo, lo práctico sería ver un dato, pero lo conceptual viene mucho más profundo que ver un número. Exacto. Pero Que eso, bueno, entiendan- es lo que ellos tienen que... Exacto. Bueno, Sí, sí, está bien lo que vos les decís. O sea, bueno, entonces, redondeando, vuelvo. Vuelva. Vuelvo. Claro. Porque Repito, esto sí es repito. confuso y la reacción cinética es un mol de cada reactivo y de cada producto. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Como me da las mismas concentraciones de los dos reactivos, eso se hace mucho en los estudios cinéticos, es indistinto, y es en mol por litro, es indistinto a cuál le llamo A. Eso sí. C está claro que es producto porque va aumentando en función del tiempo, ¿sí? Y como los coeficientes estequiométricos son todos 1 menos 1, sé que la concentración de C, en definitiva, representa lo que desaparece de A. Por eso es que le restamos a la concentración de A inicial esta cantidad. Lo que aparece de C es igual a lo que desaparece de A. ¿Por qué lo llevo a reactivo? Porque en la ley de velocidad, digamos, unimos la definición de velocidad con la ley de velocidad. Y la definición de velocidad es menos la derivada de la concentración de reactivo en función del tiempo. Es igual a K por la concentración de reactivo elevado a un coeficiente o un exponente n. Por eso lo tratamos de llevar a reactivo. ¿Queda claro? Que es por eso. ¿Dudas hasta ahora? Volvemos, si hay dudas, volvemos, no hay problema. Bueno, entonces, por eso es que siempre ponemos A haciendo referencia a reactivo, Bueno, si la reacción responde a un segundo orden, la ley cinética integrada en función del tiempo debería ser una recta. 1 sobre CA menos 1 sobre CA0. Todo esto lo vamos poniendo en valores de ordenadas para cada tiempo
y lo graficamos en función del tiempo y me da la ecuación de una recta. Bueno, por lo tanto, el orden propuesto de 2 es correcto. La pendiente es lo que me habían dicho, 0,1942 en litros sobre mol sobre segundo. Bueno. ¿Dudas? Acá, un poco de lo experimental acá es muy interesante, ¿sí? A ver, ¿quién me puede responder qué parámetro sería un indicador que la reacción química va avanzando? A ver, ¿quién me lo puede decir? En este caso está facilísimo. A ver, ¿qué podrían ir midiendo que me indique un avance de la reacción? Vean lo experimental. El aumento de los productos. ¿Y cómo lo verían? Experimentalmente, imagínense cómo determinarían esto experimentalmente. ¿Qué medición está fácil ahí? Vamos. Vamos, ¿qué va pasando? Se pueden ir midiendo. Alguien puede, a ver, Gustavo está escribiendo, a ver, ¿qué podría ir pasando? ¿Cómo medirían eso? ¿Qué podrían ir midiendo? Estoy tratando de ver. Algo de pH, claro, exacto, el pH se podría ir viendo, ¿sí? Exactamente. Iría disminuyendo porque se va desapareciendo el hidróxido de sodio, se va formando una sal, ¿sí? De un ácido débil de una base fuerte, ¿sí? Podría ir variando seguramente sea el porcentaje de ácido, el porcentaje de base, ¿sí? De base, y podría ser también la ionización, el hecho de que varíe la conductividad del sistema, ¿sí? Por los iones disueltos. ¿Queda claro? Perfecto, pero el pH podría ser. Bueno. Vamos ahora entonces el método diferencial lo dejo para mañana. No sé qué por qué no. Vamos a ver ahora. ¿Te parece? Sí, porque no da el tiempo. Me parece que dejémoslo para mañana. Creo que el método diferencial sería el 15. Quiero darles el de, claro. ¿Cómo sería esta reacción? No, el 15 no, ese es no, otro. ese no, el 15 no, el anterior, el 13 me parece que es. El 13 me parece, sí. ¿Qué quieren? ¿Qué tienen que ver con el 13? No, que están preguntando cuál es el diferencial, el 13. ¿Cuál es el diferencial? Sí, es el 13. Dejémoslo para mañana, que es más complejo. El que quiero mostrarles es este. Sí, este también. Acá tenemos, dice, en el caso de una reacción general, A moles de A más B moles de B da productos, las siguientes velocidades iniciales se determinaron experimentalmente. Para los datos de concentraciones iniciales, las unidades son en mol por litro. Fíjense que acá no dan los moles de los productos, los coeficientes estequiométricos, ni inclusive los coeficientes estequiométricos de A y de B, por eso no podríamos hacer ninguna suposición para relacionar los reactivos y los productos, porque nos falta información. Pero menos mal acá nos están dando concentraciones iniciales de A y de B, ¿sí? Entonces, me da 3 experimentos. Uno con una concentración de A en mol por litro de 1,44 y la de B 0,7. Y me da la velocidad global inicial de la reacción. ¿Sí? En el experimento 2, la concentración de A permanece constante y la concentración de B varía a la mitad. Y me da el valor de la velocidad global. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? En el experimento 3, varía la concentración de A respecto al 2 y el 1 y mantiene constante la velocidad de B respecto al experimento 2.
y me da el valor de la velocidad. Acá hay algo interesante, que las velocidades son aproximadamente iguales. A ver, antes de hacer ningún planteo. Miren lo que ocurre. La velocidad se mantiene constante aunque duplique la concentración inicial del reactivo A. Les hago la pregunta. ¿La concentración de A influye en la velocidad de reacción antes que hagamos ningún cálculo? ¿Influye la concentración de A en la velocidad de la reacción? No. No. ¿De qué orden será respecto de A la reacción? De orden 1. No, si fuera de orden 1 varía exponencialmente, ¿sí? La concentración. De orden 0 sería. De orden 0, ¿sí? ¿Queda claro? El hecho de que sea de orden 0 indica que hay algún factor externo a la propia reacción homogénea en sí misma, que hace que el agregar más reactivo o mayor concentración no altere la velocidad. Normalmente puede ser, si es un sistema sustrato-enzima, con un catalizador, que haya un exceso de sustrato y falte catalizador, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería el caso en reacciones homogéneas. O puede haber otro factor, que es el que vamos a ver más adelante, que otro factor que determine no la reacción química en sí, sino velocidad, vamos a ver, de transferencia de materia en reacciones heterogéneas. Pero hay algo que me está indicando que por más que yo agregue una determinada cantidad, concentración de reactivo, la velocidad no varía. Me está diciendo que es de orden 0 respecto de A. Me van siguiendo, pero después lo vamos a verificar experimentalmente con esos datos. ¿Quedó claro? Bueno, si no quedó claro, lo que hacemos es el método. Entonces, yo digo que la velocidad es igual a una constante por la concentración de A elevado a la M por la concentración de B elevado a la N. No se conoce ni K, ni M, ni N. ¿Sí? Ponemos A concentraciones iniciales, se sobreentiende. Bueno, para el experimento 1 le ponemos a todo subíndice 1. ¿Sí? Fíjense que la constante no le ponemos un subíndice 1. ¿Por qué será esto? ¿Quién me lo puede decir? Porque la constante sería igual. ¿Por qué? ¿De qué dependía la constante? De la temperatura, ¿sí? Todos estos experimentos se hacen a temperatura constante, lo cual es, no saben lo difícil que es mantener la temperatura constante en una reacción química. Hay verdaderas tecnologías, si quieren pueden leer algo en el Atkins, para mantener constante. ¿Por qué es tan difícil mantener constante la temperatura en una reacción química? A ver si están atentos. Porque puede ser endotérmica o exotérmica. Exacto, cualquier reacción química, hasta la mínima, ¿sí? Hay liberación o absorción de calor. Entonces, por eso es tan difícil mantener constante la temperatura. Nosotros hacemos un experimento en laboratorio donde tratamos de mantener constante la temperatura y, bueno, se nos complica notablemente porque rápidamente varían. Son verdaderas técnicas las que se usan para mantener constante la temperatura. Entonces, vuelvo a repetir que acá no le pongo ningún subíndice porque K permanece constante en todos los experimentos porque solo depende de la temperatura. En el experimento 2, la velocidad inicial 2 es distinta de la 1, por eso le pongo el subíndice 2. K es la misma y CA02 es igual a CA01, ¿sí? B02 es diferente. ¿Qué podemos hacer entonces? Dividiendo entre ellas dos, entre estas dos expresiones, entre esta y esta, ¿qué va a pasar? ¿Qué me puede decir? ¿Qué se va a simplificar?
los K y las concentraciones de A. Exacto, porque son justamente para eso se hacen los experimentos, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos, me permite obtener el orden parcial respecto al otro, ¿sí? Eso es lo que se hace la técnica, que es parecido a lo que hicimos en el otro ejercicio. Entonces, es lo que hacemos acá. Todo dividimos el experimento 1 dividido el experimento 2 y se simplifica esto. Entonces, estos los conozco, los datos de velocidades, ¿sí? Las concentraciones también las conozco. Tomamos logaritmo que me permite bajar el exponente y me permite calcular el exponente como un producto. Para eso tomamos logaritmo, ¿sí? Sacamos el logaritmo, estos son datos, y estos también, y finalmente me da que el orden de la reacción aproximadamente es 1. Y dejo que ustedes verifiquen que el orden respecto de A es 0, que eso es lo que habíamos dicho antes de hacer ningún cálculo. Pero dejo a ustedes que lo verifiquen. Bueno, por lo tanto, la ley de velocidad es igual a la constante por la concentración de B. Fíjense que la concentración de A no aparece porque no influye en la ley de velocidad. Eso es válido siempre que haya exceso de A. Cuando hay deficiencia de A, sí o sí cambia el orden de la reacción. No puede ser de orden 0 si hay poca cantidad de A. Eso es cuestiones experimentales, no tienen por qué saberlas, pero a medida que baja la concentración de A, va cambiando, puede ir cambiando el orden de la reacción, ¿sí? Y el valor de la constante también la pueden obtener para cualquiera de los experimentos. ¿Queda claro? Eso era importante, que pudieran verificar en cualquiera de los experimentos que esta constante que ha surgido de un cálculo responde a cualquiera de las experiencias, porque la constante depende de la reacción y de la temperatura de la reacción, o sea, de los órdenes y de la temperatura de la reacción. Entonces, para todas las experiencias debería corroborarse una constante cercana al 7,7 por 10⁻⁷. Está bueno, me parece lindo este ejercicio, está bien. Bueno, chicos, y acá terminamos después de miles de portazos de mi hijo, que mientras le iba hablando a ustedes, lo iba insultando en hecho idioma mudo, porque me cerraba la puerta, no sé si sentían. Sí, no, pero fuerte, se ve que es buena la puerta, es metálica buena. Haciéndole señas que por favor deje de abrir o cerrar la puerta, así que disculpen, chicos, la próxima vez, Nada, bueno, pero va a ocurrir. eso es lo que ocurre con la virtualidad, ahora, Marce. Las casas ¿Cómo siguen viviendo muchas personas de la persona? No, Cristina, Señas. Dos manos haciéndole señas a mi hijo. Sí, el Fermín se metió acá en mi casa. Claro, tuvimos el Fermín de alumno recién. A Fermín también, ¿viste? Sí. Y entra también, así, y me toca toda la computadora, todo, y después viene la madre corriendo, se lo lleva a su casa, bueno. Así que perdonen, chicos, los portazos. Bueno, y las llamadas de teléfono y las bueno, descansamos unos 15 minutitos y nos vamos al aula de 15 minutitos y nos vamos a la consulta. Vamos chicos, al otro aula. Luego, por favor, que hagan los ejercicios y mañana, por favor, verifiquen. Hasta luego, chicos. ¿Sí? Miren que acá es la única instancia en que estamos tranquilos resolviendo dudas, ¿sí? Bueno, que estén bien. Claro, exacto.